¿Hay acuerdo o no hay acuerdo con los manteros en Plaza 11? ¿Se van, levantan el corte que ya lleva más de 37 horas o se quedan toda la noche? ¿Qué es lo que pasó en la reunión entre los manteros y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tienen que ver en todo esto los senegaleses que no están de acuerdo con el acuerdo? En instantes vamos a estar allí porque esto es a dos voces y Agustina Muda nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo ahora allí en Plaza 11, un corte que lleva más de 37 horas y que molesta a mucha gente. El gobierno de la ciudad no quiere enfrentarse con los manteros, el gobierno nacional presiona para que haya una solución. La solución apareció esta noche, pero Marina, ¿cómo estás? No todos quieren aceptar. Es que es impresionante y algo que ha quedado claro a lo largo de más de un día y medio de conflicto ahí en la zona de 11, cortada la avenida Pueyrredón en distintos tramos, en un periodo extenso, es que hay distintos grupos de manteros que no tienen contacto entre sí, que no están organizados entre sí. Y una de las principales dificultades que se ha encontrado el gobierno porteño a lo largo de esta negociación es la cantidad de interlocutores y la diversidad de intereses de esos interlocutores. No todos quieren lo mismo. Hoy a la mañana, Edgardo, hoy al mediodía, hablábamos más temprano en TN, eran 400 solamente los manteros que se habían censado, que ya habían aceptado entrar al censo que propone la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes en total cuántos son los manteros que calcula el gobierno que hay ahí en la zona de 11? 2.000. Hasta este mediodía menos un 25% había entrado en el censo. Fue creciendo ese número a lo largo de la tarde, pero tenía que ver con esto, la cantidad de interlocutores con los que tenían que hablar, que están separados entre sí. Algunos verdaderamente muy intransigentes, no quieren censarse, no quieren mudarse a un predio, no quieren el monotributo. ¿Qué es lo que quieren? Quedarse ahí, en el exacto mismo lugar en el que estuvieron todo este tiempo. Un lugar que implica una contravención, pero a favor de ellos, Edgardo, todo este tiempo estuvieron ahí sin que nadie dijera nada. Sí, hubo una cobertura política a lo largo de años que impidió que se recupere el espacio libre en 11. En un ratito vamos a hablar con el juez, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Sebascos, nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa allí. Pero como decía Marina, acá hay una oferta para que se reubiquen en lugares cerrados. A 2 cuadras, hay 2 lugares distintos, a 2 cuadras de Plaza Miserere, Plaza 11, como comúnmente se conocen, que se legalicen, que se aseguren que lo que se compra es algo legal, que no están las mafias controlando todo eso. Y hay un grupo, un sector, además, va a haber 60 días de, a ver, ¿cómo podríamos decir? Como un curso, entre comillas, para legalizar, para poner dentro del sistema a todos los manteros, pero van a cobrar más de 11.000 pesos durante esos 60 días. Bueno, hay un grupo que sí, que quiere estar en la legalidad, pero hay otro grupo que no quiere saber nada con todo esto. Y ahí es donde se mezclan las mafias, se mezcla la política. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha sido muy claro y distinguió, incluso desde la semana pasada, Edgardo, acá en la entrevista con vos, en la que hablábamos de los manteros de 11 sin saber que se venía esta acción del gobierno de la ciudad. Distinguía mucho entre los que necesitan el trabajo y las mafias organizadas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, y muchos seguramente de los que están en este corte, están defendiendo su necesidad de trabajo, pero en esa necesidad de trabajo ellos son víctimas de las mafias. Se da esta cosa casi siniestra de que estén defendiendo un sistema en el que también son víctimas. Es muy llamativo y muy compleja esa situación. En un ratito vamos a estar con Agustina Muda porque va a hablar con la gente que está allí en Plaza Miserere, en Plaza 11, nos va a decir qué está pasando, quiénes aceptan y quiénes no aceptan. Pero vamos a recordar el momento más difícil, más duro, el del enfrentamiento. Esto ocurrió hace pocas horas.
Doctor Sebascos, gracias por estar acá. Usted es fiscal de la ciudad. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Hay alguna explicación lógica? Bueno, en realidad sí, sí la hay. Es decir, son muchos años de tolerar la ilegalidad. Una ilegalidad que se termina naturalizando de algún modo. Cuando uno se encuentra con gente que declara abiertamente, nosotros estamos acá hace tantos años porque le pagamos a la policía, pagarle a la policía para tolerar la ilegalidad es confesar el delito de cohecho. Es un delito que tiene una pena mínima más alta que el robo, por ejemplo, y máxima igual al robo. Es decir, la verdad que la naturalización de la ilegalidad es una cuestión muy compleja y que tuvo que ver con una muy fuerte connivencia durante tantos años de distintos sectores. Finalmente lo que termina ocurriendo es que una actividad que empezó en algún momento como una salida, si bien ilegal, pero que tenía que ver con determinados grados de marginalidad, terminó siendo explotada por organizaciones. Esas organizaciones eran las que precisamente negociaban con la policía y con otros sectores que generaban esta tolerancia. Desde la política también esto fue de alguna manera fomentado y aceptado, no solamente con fomentar y permitir determinadas oleadas de inmigración sin cumplir los requisitos, gente que fue traída por estas organizaciones para hacer la cara visible de esta venta ilegal, y por otro lado, con instrucciones específicas a la policía de parte del Gobierno Nacional hasta anterior a diciembre del 2015, que les decía que ellos no debían intervenir en la materia contravencional porque esto era una función propia de la metropolitana, lo cual no era cierto, porque la metropolitana estaba asentada en otros lugares y porque, por otro lado, la ley Cafiero establecía que la Policía Federal seguía siendo la policía de seguridad y auxiliar de la justicia de la ciudad. Hubo una directiva muy específica para dejar que todas estas cuestiones ocurrieran en la ciudad y así se fueron naturalizando y se fue intensificando de tal manera la venta ambulante que en determinadas zonas de la ciudad ya era imposible circular. Y hoy, ¿cuál es el acuerdo esta noche? ¿El que permite o no destrabar todo esto? Bueno, acá hay una situación. En primer lugar, hay una decisión específica de que no se instalen más en estas zonas, como ocurrió en Avenida Rivadavia, en Avenida Avellaneda. Y se va a seguir planteando en otras zonas de la ciudad más adelante. Y entonces, en este contexto, hubo una negociación de parte del Gobierno de la ciudad en la que el Poder Judicial no participó, pero estoy enterado de cómo fue. En esta negociación se les ofrece algo que es muy interesante porque hay una participación muy activa de la Cámara de la Mediana Empresa, de la CAME, porque es la CAME la que ofrece hacerse cargo de una suerte de subsidio equivalente a 2 salarios mínimos durante 2 meses, al mismo tiempo a estos ¿Sería manteros. la CAME la que pague? Sí. Digo, esta cifra y que ya cuando circuló generó tanta polémica porque muchos escuchan que los manteros van a cobrar un sueldo durante 2 meses. Pero no del gobierno, sino de la CAME. No es el gobierno el que va a pagar. Y la CAME claro, porque esos 11.000 pesos. Aquel que trabaja y gana 5.000 pesos por mes, 6.000 pesos por mes. Perdón, y la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ¿está en condiciones de hacerse cargo de...? Sí, sí, evidentemente sí, y lo ofrecen en un contexto mucho más interesante, porque les dicen, nosotros les ofrecemos esto a los que acepten, les damos durante estos 2 meses una capacitación y además a muchos de ellos los capacitamos porque los necesitamos para trabajar. Doctor, hacemos una pausa para ir al móvil precisamente, sí. Así nos informamos todos de lo que está ocurriendo en este momento. Agustín, a ver, ¿fracasó o no fracasó el acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Se quieren ir, no se quieren ir? Por lo que estamos viendo, Edgardo, el acuerdo fracasó, porque acá hay un montón de gente que todavía está cortando la avenida Pueyrredón y que dice que no se van a ir, que se van a quedar en este lugar. Y lo más importante, y es algo que venimos viendo desde ayer, es que en este grupo de manteros, o por lo menos lo que todos creíamos que era un grupo homogéneo, no lo es, y que hay distintos grupos, y la gente que está ahora sobre la avenida Pueyrredón, cortando toda la avenida, lo que dice es, nosotros no nos sentimos identificados por Rodrigo Echipi, que es quien llegó hasta la Subsecretaría de Trabajo para negociar con el gobierno. No estamos de acuerdo con lo que él acordó, lo que él arregló con el gobierno, y por eso nos vamos a quedar acá. Eso se vio en las imágenes, en el momento en el que... vamos a ver, porque en este momento lo que les están pidiendo es que liberen los carriles. La orden es que tienen que liberar un carril. Bueno, ahí vemos, ¿por qué? Agustina, estamos viendo mujeres que están tiradas en la calle para evitar que los saque la policía, que está tratando... Bueno, ahí están tratando de abrir lugar, no sé si es para una ambulancia o es la policía.
Claro, Edgardo, porque la situación es esta. Cuando termina la reunión, al salir de la reunión, Rodrigo o Chipi, así lo conocemos quienes estamos trabajando en los últimos días en este lugar, dijo, se levanta el corte. Llegó hasta este lugar, hizo una asamblea, se vio la asamblea, la imagen nosotros la pudimos ver. Era difícil que todos pudieran opinar o votar, se votó por lo menos en el grupo que estaba cercano a él escuchando, estaban de acuerdo. Y la gente que estaba con él lo que le dijo a la policía fue, bueno, listo, liberamos la calle, liberamos los carriles. El problema es que la gente que no está de acuerdo y que no se siente representada por este hombre, lo que dice es, no, nosotros no vamos a acatar lo que él diga porque nosotros no nos sentimos representados, porque nosotros no negociamos y queremos que la gente del gobierno de la ciudad venga acá a hablar con cada uno de nosotros para poder entre todos encontrar un acuerdo que no sea el que acuerda esta persona que no nos representa. Otra de las situaciones es, ustedes vieron, el acuerdo son 2 meses en los que las personas que se censen van a recibir una suma de dinero, que es el salario mínimo de un empleado de comercio, 11.700 pesos. Bueno, ellos tampoco están de acuerdo que durante esos 2 meses de capacitación recibir esa plata. Ellos lo que quieren es mañana mismo empezar a trabajar. Y insisto con esto, vos decías, fracasó, por lo que vemos fracasó, pero ¿por qué? Porque el grupo no es homogéneo, porque no hay una voz cantante que pueda liderar a todo el grupo, y esto es lo que pasa. Algunos dicen, no nos sentimos representados, nosotros no acatamos este acuerdo que consiguió Rodrigo o Chipi, así que nos vamos a quedar acá. Agustina, no hay líderes de estos grupos, ¿no?, que están allí, digamos, es como que los líderes no aparecen, es la gente que está ahí y que se queda como, porque alguien les tiene que decir, quédense en ese lugar. Mira, nosotros ayer también intentamos hablar con alguien, algún representante de los grupos. Son varios grupos. Ustedes van a ver, hay un grupo acá que está sobre la calle, después hay un grupo de senegaleses también que está sobre una de las veredas. Son diferentes grupos y cada uno tiene o quiere acordar algo diferente, o por lo menos lo que piden acá es que vengan hasta este lugar, que venga algún representante del gobierno de la ciudad y que ellos puedan hablar y acordar algo, o por lo menos algo que ellos consideren que les sirve para poder seguir con su actividad. Muchos lo que dicen es que ellos quieren mañana mismo seguir trabajando, y el acuerdo que cerró Rodrigo esta tarde en la subsecretaría de Trabajo fue que por 2 meses van a salir de este trabajo, van a entrar en una capacitación por la cual van a recibir un sueldo, son 11.700 pesos, y después, además de esa capacitación, lo que tienen que hacer es anotarse en el monotributo social, tener una caja de ahorro, tener todos sus papeles, su documentación personal en regla. Bueno, quizá esto sea lo que muchos con lo que no están de acuerdo. Así que por ahora no hay líderes puntuales de los diferentes grupos. Son diferentes grupos, muchos que van acordando acá si se quedan o no se quedan, y eso es lo que está complicando la negociación. Agustina, gracias. En un ratito volvemos con vos, nos quedamos con las imágenes porque ahora retomamos con Marina la charla con el fiscal Luis Sebascos, que es fiscal allá. Doctor, ¿qué se hace ahora? Bueno, en realidad lo que yo tengo claro es que la negociación va a seguir. La decisión del gobierno de la ciudad es llevar la negociación hasta las últimas consecuencias. Nosotros no participamos en esto, porque el Poder Judicial no participa en esto, pero es lo que tengo entendido. Y desde esta perspectiva va a seguir la negociación hasta que ya sea irreversible la negativa. En este contexto, lo que está claro es que hay grupos que tienen absolutamente la intención de mantenerse en la ilegalidad. No les conviene presentarse porque ellos funcionan a partir de la ilegalidad. Usted hizo una referencia muy importante, es decir, ¿quiénes son los que mandan a esta gente a decir que no? Porque está claro que la negativa tan cerrada no es razonable en este contexto, y además ellos están diciendo que quieren que la gente del gobierno vaya al lugar, cuando lo cierto es que ellos pudieron ir a la negociación y no fueron. Es decir, no tienen interés, lo único que están pretendiendo es ganar tiempo. ¿Y qué se hace ahora? Porque hay una cosa que se dijo muy claramente, es que esto es una contravención, la venta ilegal. Digamos, los manteros están en una contravención. ¿Qué se va a hacer? Lo que pasa es que la contravención se manifiesta en la medida que estén ofreciendo la mercadería. No están instalados ni están vendiendo. Es decir, pero están cortando. Están cortando. El corte de calle en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislación de la ciudad, tiene una particularidad que es importante aclarar. El corte de calle es una contravención también, la obstrucción de la vía pública, pero establece la ley una salvedad.
no será contravención cuando sea en el marco del ejercicio de un derecho constitucional como manifestar, si hay previo aviso. El previo aviso está previsto para que la autoridad organice el corte o lo rechace. Lo cierto es que hay en el marco del corte, para que pueda intervenir la justicia, hay una decisión política previa, que es decir, bueno, no se autoriza el corte, que intervenga la policía. La policía pertenece actualmente al gobierno de la ciudad. En ese contexto, si lo que dice el manual operativo, lo que dice la resolución general, es que la policía debe intervenir, actuar primero y dar la intervención a la justicia después. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser claro, hay una instancia de negociación de parte del gobierno en este tipo de situaciones que escapan a la actuación a la actuación de la justicia. Nosotros intervendremos en la medida que la policía decida intervenir, actúe en consecuencia, adopte medidas cautelares de aprehensión o de identificación de personas, etcétera, y en ese momento nos visto todos, ¿no? A muchos de los manteros en televisión diciendo que ellos funcionaban hacía muchos años en ese lugar, pagando una coima a la policía. Sí. ¿Se está investigando esa parte? Sí, hoy me dijo el ministro Campo que él están iniciando la investigación y van a formular la pertinente denuncia. Acá hay una cosa que hay que aclarar. Durante muchos años nosotros hemos formulado denuncias específicas ante la Justicia Nacional y estas denuncias en la gran mayoría de los casos han sido archivadas. Es decir, esto es uno de los elementos que a nosotros nos indica que es imprescindible el traspaso de la justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los jueces y los fiscales en el diseño de organización que tiene la Justicia Nacional nunca solucionan conflictos, solucionan expedientes, que es otra cosa. Doctor, acá están los senegaleses, los escuchamos hablar. Estamos acostumbrados a los senegaleses a la venta ambulante, nunca quieren que los filmen ni quieren hablar. Hoy tuvieron un protagonismo, están teniendo un protagonismo especial porque son uno de los que resisten, por lo menos, o los mandaban a dar la cara, hablan que antes no hablaban. ¿Qué significa el senegalés en medio de toda esta venta? Funcionan como una organización totalmente cerrada. Los senegaleses son traídos a la Argentina de distintas formas. En algunas épocas venían en barcos hacia Mar del Plata. Ahora en los últimos casos supimos que venían por Ecuador y por Ecuador vía Perú, venían por tierra a la Argentina. Se les asigna el mismo tipo de mercadería y funcionan como una organización cerrada que no tiene la menor intención de convertirse a una modalidad de comercio legal. Pero en este caso para nosotros significan exactamente lo mismo que cualquier otro vendedor ambulante sin autorización. Doctor, bueno, gracias. Le queda mucho trabajo por estas horas y bueno, vamos a volver a hablar y esperemos que esto se solucione porque al margen de todo esto hay gente que dice, bueno, quiero vivir tranquilo, gente que vive en Once, quiero o que se libere la zona, pero que haya un acuerdo, que liberen las calles, que podamos vivir en paz. Le garantizo que la decisión actualmente es que la calle sea liberada. La solución a la que se pueda llegar será consensuada o no consensuada, pero la idea es mantener la calle liberada como se hizo en Caballito y como se hizo en Flores. Gracias, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ustedes, bueno, ya están los estudios de A Dos Voces. Sergio Berman es el ministro de Ambiente, o de Medio Ambiente, como se le decía antes. ¿Qué está pasando con Berman? ¿Se va o se queda en el gobierno? ¿Hay interna dentro del gobierno? ¿Qué pasó con el combate de los incendios en Río Negro, en La Pampa, en Buenos Aires? ¿Se actuó bien? ¿Se actuó mal? Bueno, todo esto lo vamos a charlar con él. Pero para saber qué pasa, ¿se quiere ir él? ¿Se quiere quedar? ¿Entró con el pie izquierdo al ministerio? No, bueno, todas esas preguntas las va a responder esta noche Sergio Berman aquí en A Dos Voces. Y también nos vamos a ocupar, Marina, del bolsillo. Eso, ¿Te iba a alcanza decir. o no te alcanza la plata para fin de mes? ¿A mí? Bueno, a vos y a todos. Ya está Guillermo Oliveto, que es especialista en consumo, y Javier Lindenboim, que es economista. Y la ruleta, ¿no? Te toca, bueno, te podés comprar un electrodoméstico, te alcanza la plata para el súper. Bueno, todas esas cosas. ¿Cómo está tu bolsillo? ¿Podés llegar o no podés llegar a fin de mes? Por tu cara, no es fácil, me parece. Pero bueno, antes de todo eso...
Y ya estamos en A Dos Voces con Juan José Sebrelli, es ensayista, es filósofo, es autor de este libro que estamos viendo, de Dios en el laberinto. Hay una crítica a las religiones. ¿Qué tal, Sebrelli? Gracias por estar esta noche. Ya vamos a hablar del libro. Marina después le va a mostrar una foto del Papa Francisco. El Papa metido en la política, nos va a hablar de él. Pero antes, a raíz del clip que vimos, ¿qué nos está pasando a los argentinos? Desde hace muchísimo tiempo uno puede remontarse a la gran crisis que vivimos en el 2001, pero digamos, la violencia parece enquistada entre nosotros. Sí, es un país violento. No empieza ahora en el siglo XXI, ni siquiera el siglo XX, el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo de violencia, de guerras civiles permanentes. Hay una violencia, siempre ha sido violento. Y un elemento que produce violencia es indudablemente el populismo. El populismo ha sido violento. A ver, el peronista que lo escucha dice, no, es así, nosotros fuimos víctimas. Los radicales no son violentos, los socialistas no son violentos. No hay vuelta de hoja. Es el peronismo el que está, las patotas, todo eso está alrededor del peronismo. No hay un Delía, por ejemplo. Yo no soy radical, no pertenezco a ningún partido, aclaro. Pero no hay un Delía, ¿no? Un Moreno, por ejemplo, que sean radicales o que sean socialistas o demócratas de cualquier tipo. No hay. Pero a su juicio, ¿por qué tienen lugar en la Argentina los Delía, los Morenos? Sí, bueno, hay una ideología en común, que es el populismo, que tiene su rasgo fascista. Eso es indudable. Es indudable que Perón fue en su juventud fascista, aplaudió, estuvo en Italia, hizo cursos de... Eso dicho por el propio Perón, ¿no? En el exilio. No mientras era presidente, obviamente. En el exilio hay reportajes, hay folletos escritos por Perón donde él reivindica abiertamente el fascismo como una gran novedad, al que había que ayornarlo, obviamente. Es decir, que el peronismo siempre tuvo ese toque fascista. ¿Usted nunca le tuvo fe a las renovaciones dentro del peronismo? Porque tuvo una, la de Cafiero, ahora una renovación frente al kirchnerismo. Bueno, yo sí creí que básicamente para que el peronismo se integre a la sociedad tiene que dejar de lado su concepción de no partido político, sino movimiento. El movimiento no entra en un partido, en un sistema democrático que es un sistema de partidos. No entra. Porque el movimiento significa la expresión de todo el pueblo y de toda la nación. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de discusión, de divergencia. El que no está en el movimiento es un excluido o debe ser tratado como tal. Ahora, esa es la fundamental. Ahora, hubo un intento. Cuando el peronismo fracasa, como el primer fracaso que tuvo, que fue en el 83, intenta, no sé si disfrazarse o sinceramente, intenta ese peronismo renovador con Cafiero, con Menem. Pero ¿cuánto tiempo dura eso? Hasta que vienen los primeros derrotas del partido no peronista, empieza de nuevo la misma historia. Y para usted ahora ya de entrada, no esperaron que tuviera algún mal momento el gobierno actual. Ya de entrada empezaron violentos. ¿Usted opina que el kirchnerismo quiere voltear a Macri? Lo dicen ellos, no lo digo yo. Sí. No me hagan decir cosas que para mí son un gorila terrible, eso lo dicen ellos. Sí. ¿Y Cristina Kirchner para usted qué es? ¿Qué significa? No, Cristina es difícil que vuelva, es muy difícil, está demasiado incendiada, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, ¿quién es el principal partido de oposición de hoy? El partido de Massa. Ahora, ese partido que está compuesto por Massa, que fue jefe de gobierno del kirchnerismo, y todos los que lo rodean, todos, salvo alguna excepción, han sido funcionarios, no peronistas en su casa, funcionarios públicos, casi hasta último momento. ¿Cómo voy a confiar yo entonces a una oposición de este tipo? ¿Y en quién confía usted? Por ahora, no en el macrismo, sino en
Cambiemos. Donde está gente que yo estimo mucho, por ejemplo, Lilita Carrió, me merece toda mi estima, lo mejor del radicalismo, y Macri, que indudablemente ha logrado convertirse en el aglutinante de todas estas fuerzas democráticas, con sus fallas, con sus falencias, pero es lo único que hay. Ahora, Sebrelli, el Cambiemos o el macrismo incorpora peronistas también, porque fíjese María Eugenia Vidal, cómo tiene funcionarios y aliados peronistas, y el propio Macri y Rodríguez Larreta. Sí. Al final son todos peronistas. ¿Tenía razón Perón o no en este país? No, sí. Lamentablemente en la oposición hay muchos peronistas, no diría disfrazados, así no, peronistas que no se dan cuenta que lo son, populistas, llamémosle, que no se dan cuenta que lo son. Ahora, individualmente pueden rescatarse gente, ¿no? Yo tengo algunos amigos que son peronistas y son... Pero lo que no puede es, en bloque, volver con el tema, incluso si el peronismo llegara a transformarse en un partido político que nunca lo fue, salvo algunos meses, yo estaría de acuerdo que hubiera una oposición parlamentaria con otro partido que ha tenido tanta resonancia a través del tiempo. Pero tiene que transformarse mucho. ¿No le parece? Sí. Hay tipos rescatables que sí se pueden traer, pero como partido, que no es un partido, tiene que convertirse justamente en un partido. ¿No le molesta entonces que Vidal, Macri y Rodríguez Larreta asumen peronistas? Yo preferiría que no, porque a la larga van a traicionarlos, ¿no? Me parece por eso muy bien los consejos que le dio Durán Barba de no asociarse, cuando todo el mundo lo empujaba a asociarse con el masismo. Y Durán Barba lo dijo, yo lo conozco a Durán Barba, pero ni tampoco he leído nada de él, pero ahí estuvo bien. Dígame, Sebrelli, ¿y usted qué piensa sobre la relación de Carrió con Macri? ¿Piensa que van a terminar peleados o piensa que es un matrimonio político que puede perdurar? Bueno, no, yo nunca hago profecías. Sí. Me parece que es que la unión de Macri con Carrió ha sido muy positiva. Ha sido, yo diría que casi lo imprescindible para que este gobierno hoy haya logrado los votos suficientes como para gobernar. Me parece imprescindible. Yo creo que la principal oposición que hubo durante tanto tiempo, en los últimos años del kirchnerismo, ha sido los periodistas de opinión y de investigación, y el grupo de Lilita Carrió, fundamentalmente. Juan José Sebrelli, nos metemos en su libro, Dios en el laberinto. ¿Lo quiere usted al Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco es un papa populista, no hay lugar a duda. ¿Qué va a decir, que papa peronista? Fue peronista en su juventud. Fue, no diré que militante, pero líder espiritual o mentor espiritual de un grupo muy pequeño y muy raro que se llamaba Guardia de Hierro. Guardia de Hierro, que es el nombre de una secta rumana que era fascista, ¿no? Es decir que no hay lugar a dudas de su militancia en el peronismo. Y yo lo desvío, usted me iba a decir si lo quiere o no al Papa Francisco. ¿Cómo? Yo lo desvío, usted me iba a decir si lo quiere o no a Francisco. Yo no soy peronista, no soy populista, y tampoco soy católico creyente, soy agnóstico. Agnosticismo, para alguien del público que no conozca, porque los agnósticos somos muy pocos. El agnosticismo considera que racionalmente no se puede demostrar la existencia de Dios, ni tampoco la inexistencia de Dios. Es agnóstico, está en la duda y piensa que alguna vez tal vez la ciencia llega a descubrir algo. Bueno, a los científicos les pasa lo mismo, dicen no. De las dos cosas no se puede, ni comprobar ni no comprobar. Por supuesto. ¿Usted ahí hace una crítica a todas las religiones? Hago una crítica a todo, pero fundamentalmente al cristianismo, porque es la religión donde yo pertenezco a una familia y a un país católicos a la manera que se era en mi infancia, durante la infancia, que era un catolicismo meramente formal,
de cáscara, digamos, que cumplía todos los rituales sabios y por haber. Bautismo, comunión, matrimonio por iglesia, todo eso se cumplía. Y después iban a misa una vez cada muerte de obispo, ¿no? Así que eso, y un poco también ahora es lo mismo, con la diferencia que ahora hay otras cosas resonantes que en aquella época no había, como sean los grandes movimientos de masas, ¿no?, que hacen creer que el catolicismo está en auge. Empezó con el Papa Wojtyła, las exequias del Papa Wojtyła, que juntaron una multitud. Pero yo digo que esas multitudes son la característica de nuestro tiempo, porque simultáneamente a las exequias de Wojtyła estaban las exequias de Lady Di, que juntó tanta gente, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay un escritor católico muy bueno que se llama Claudio Magris, que ha estado en Buenos Aires, italiano, y que dice una frase que yo reivindico: la iglesia actual llena plazas, pero no llena templos. Es así. ¿Por qué? Porque en la sociedad en general, la Argentina en particular, les gustan los actos masivos, los eventos. Y en las exequias de un papa o el viaje de los papas a determinados países son eventos que reúnen, sobre todo la juventud. Sebrelli, bueno, vamos con Marina, porque con ella va a hablar un cachito usted del papa político, es decir, porque recibe muchos peronistas, ¿no, Marina? Bueno, este es un año de campaña electoral y hoy está la primera foto, la subió hace un rato nada más, Daniel Scioli. Para los que andan catando sonrisas papales, hay que ver cómo se lo ve a Francisco en esta foto. Esto es hoy mismo en Roma, estuvieron juntos el ex candidato a presidente Daniel Scioli y el Papa Francisco. Y sí, incluso no tanto peronista, sino populista en general, porque los viajes que él hace son sintomáticos. Viaja a Bolivia, viaja a Ecuador, países populistas. No viaja a los países democráticos y laicos, como Uruguay y como Chile. Es decir, sus gustos en Argentina pareciera que hace más ruido no donde viaja el Papa, sino a quienes recibe el Papa. Ha habido una larga lista. Digo, Scioli está en el medio de un proceso judicial en este momento en el que el Papa decide recibirlo y darle la posibilidad de esta foto. Y no es la primera vez que pasa con personajes que aparecen muy cuestionados en momentos de la coyuntura política argentina, cuando se le hizo llegar, por ejemplo, un rosario a Milagro Sala, que muchos interpretan como una acción política del Papa Francisco directa en la política argentina. ¿Usted lo interpreta de esta manera? Sí, yo lo interpreto así, por supuesto. Me parece que ese apoyo indirecto a Milagro Salas es muy vergonzoso en este momento en que está viviendo la Argentina de democratizar esa provincia, ¿no? Y toda la gente que él recibe gente de muy bajo nivel cultural incluso, ¿no? Bueno, todos tienen derecho a ver al Papa, a creer en pero Dios, no recibe a otros, por ejemplo. Y a Macri lo recibió para sacarse una foto donde demostró abiertamente su desprecio. Y eso no quiere decir que las cosas no cambien un poco. Por eso el Papa, este Papa básicamente es un político. Hay que tomar eso en cuenta, más que un religioso. La teología, yo he conocido gente que lo trató a Bergoglio. La teología le interesaba poco. A él lo que le interesa básicamente, todo lo contrario de Wojtyła, del Papa de Ratzinger, que era un filósofo, un pensador. Las encíclicas de él realmente se leían como si uno estuviera leyendo un libro. Pero alejado del pueblo, Ratzinger. Claro, pero el caso, en cambio, de este hombre es completamente distinto. Él es básicamente político. ¿Cómo? Electorado argentino, la foto si le importa al electorado argentino la foto con el Papa Francisco. Digo, venimos de un año electoral y vamos camino hacia otro. Recién decía, usted es agnóstico y reconocía que son pocos. Bueno, en esta Argentina, en la Argentina de hoy, ¿la opinión del Papa pesa en las urnas? No, eso yo no podría, no. Hay que esperar un poco más a ver
¿Qué reacción tiene? Por el momento no ganó el partido que apoyaba. El Papa, indudablemente, simpatizaba con Scioli. Perdió, ahí perdió. Así que no creo que tanto influya hoy en... raspando, ¿no? Porque todavía hay una gran cantidad de gente católica y peronista además, pero no creo que influya tanto. Ahora, Sebrelli, ¿usted sinceramente cree que al Papa le caía bien Cristina? Bueno, el Papa era antes, por supuesto, cuando él era obispo, no, estaban peleados a muerte, pero después... en cierto modo evolucionó, porque él su populismo lo tuvo que guardar en los últimos tiempos como obispo, porque no simpatizaba, Ratzinger no simpatizaba con el populismo, ni mucho menos. Entonces, por razones tácticas, el Papa siempre es un político y reacciona siempre por razones tácticas. Hay en su personalidad una mezcla de las tácticas de los jesuitas, de Ignacio de Loyola, y un poco de la picardía peronista, de la picardía de Perón, ¿no? Bueno, Sebrelli, gracias. Dios en el laberinto, entonces, la crítica a las religiones. Sí. Si alguien quiere polemizar con usted, crea el libro. Por supuesto, ¿no? sí. Es un libro para la polémica. Y que cada uno crea lo que quiere. Por supuesto. Gracias, Sebrelli, por estar esta noche con nosotros. Volvemos a Plaza 11, a Plaza Miserere. Agustina, ¿qué es lo que está pasando con el acuerdo o el no acuerdo? Se acaban de liberar 2 carriles, Edgardo, son los 2 carriles que van hacia el Bajo, pero en este momento están siendo usados por los autos para ir hacia la avenida Rivadavia. Ustedes van a ver que están derivando el tránsito que viene desde Pueyrredón hacia los carriles que normalmente van hacia el Bajo para poder llegar hacia la avenida Rivadavia. Esta situación igual se dio ayer a la noche cuando un grupo de manteros mantenía el acampe y liberaron estos 2 carriles para poder mantener la circulación en la primera cuadra de la avenida Pueyrredón. Muy bien, Agustina. Bueno, vamos a volver porque estamos atentos a lo que ocurra allí, a lo que está ocurriendo allí, ¿no? Porque vemos que se liberaron, como vos decís, la gente sigue los que no están de acuerdo con el acuerdo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llegó con un sector importante de los manteros. En un ratito volvemos con vos. ¿Cómo le va, Sergio Berman? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Edgardo. ¿No? Gracias por la invitación. No, por favor, hay muchas cosas para hablar con usted, pero la pregunta le hago, y usted sabe cómo es la televisión, la contesta después de la pausa. ¿Se quiere ir o no se quiere ir? ¿Va a renunciar o no va a renunciar? ¿Lo quiere Macri o no lo quiere Macri? Después de la pausa. Bueno.